vamos a continuar con la parte 2 del capítulo de inmunoglobulinas, que son las aplicaciones de los anticuerpos. Como repaso, tenemos que los anticuerpos son las sustancias capaces de reconocer el antígeno, en donde tenemos que diferenciar el concepto de antígeno, qué son antígenos, inmunogenicidad versus antigenicidad, los antenos, adyuvantes y las vías de administración de antígenos que son importantes para poder generar la respuesta inmune. También las propiedades de las inmunoglobulinas o anticuerpos, su estructura, el origen durante la respuesta inmune. Recuerden que son las células plasmáticas productoras de anticuerpos que derivan de la diferenciación y maduración de los linfocitos B, los tipos que tenemos de inmunoglobulinas, el concepto de afinidad de antígeno y anticuerpo, cómo interactúan también, el tipo de uniones que pueden tener, el concepto de monoclonal y policlonal, al igual que primarios y secundarios, y la reacción de aglutinación, que va a ser importante también para unos test. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Vamos a repasar este ensayo que es sumamente antiguo, que después fue parcialmente reemplazado por ELISA, que es una de las herramientas que más se ocupa hoy día en clínica. También en herramientas que son de investigación, por ejemplo en Western Blot, pero que también se han ocupado en clínica. La citometría de flujo, que se ha abierto campo en las aplicaciones médicas para poder caracterizar ciertos tipos de cáncer. Y la imagenología, que se ocupa harto, por ejemplo, para inmunistoquímica, para detección de la estructura de las biopsias que se pueden tomar, o también inmunofluorescencias. Entonces, vamos a empezar con el Radio Immune Assay, RIA, el Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA, el Western Blot o Immunoblot, que también se llama, la citometría de flujo y imagenología. Acá vamos también a hablar de la inmunistoquímica, que lo había comentado, la fluorescencia y la microscopía electrónica. Como extra, también vamos a hablar de algunas terapias que se pueden ocupar con anticuerpos. El uso de anticuerpos contra cáncer y enfermedades autoinmunes. Y una de las aplicaciones que está en boga para un tipo de cáncer que son de cáncer linfocitarios, que son los CAR T-cells, que derivan del conocimiento de los anticuerpos. El RIA es una técnica muy sensible para poder detectar antígenos y anticuerpos, desarrollado por Rosalind y Salomón, que ambos eran endocrinólogos, que su pregunta era una forma de detectar la insulina en diabéticos. Este ensayo se puede ocupar para la detección de hormonas, proteínas, drogas y vitaminas. El límite de detección es bastante bajo, como pueden ver acá. Y ahora es raramente usado en laboratorio clínico, ya que es una técnica que ocupa isótopos radioactivos y que ahora se ha reemplazado por ELISA. Los fundamentos del RIA es una competencia entre dos antígenos por el anticuerpo, uno marcado y otro no. Entonces ahí se puede ver el título del antígeno. Este es un análisis bastante robusto y barato, y la muestra a ensayar puede ser una muestra compleja, por ejemplo sangre, orina, líquido de la médula ósea o saliva. Ahora, el ensayo que lo reemplazó fue el ELISA, que es similar, tiene los mismos conceptos, pero que en vez de ocupar un isótopo radioactivo, ahora ocupa una enzima y un sustrato cromogénico. ¿Qué significa cromogénico? Que al estar presente con este sustrato y la enzima es capaz de cambiar su color. Y eso se puede medir fácilmente en un espectrofotómetro. El límite de detección de esta técnica es variable, depende mucho del antígeno que se esté detectando, del anticuerpo que se esté detectando y de los componentes del kit en realidad. Esta técnica puede ser cualitativa y cuantitativa a la vez. Cualitativa sería tener un resultado de está o no está, y cuantitativo sería indicar cuánto está. Para poder hacerlo cuantitativo es necesario tener
una curva de calibración, que es una curva progresiva con concentraciones crecientes del antígeno que se quiere detectar. Los tipos de ELISA que tenemos son varios. Tenemos directo, indirecto, sándwich y competitivo. Acá se resumen los tipos de ELISA y sus diferencias. Acá tenemos el indirecto, en donde tenemos el antígeno en el pocillo. Luego se ocupa un anticuerpo específico para el antígeno y un anticuerpo secundario acoplado a la enzima para detectar el anticuerpo primario que detectó el antígeno. Luego se lava y se adiciona el sustrato y ahí se genera el color. El ELISA sándwich, por otra parte, ocupa anticuerpos acoplados a la placa. Se le adiciona el antígeno se interacciona con los anticuerpos y luego se adiciona un anticuerpo que reconoce el antígeno acoplado a la enzima. Deriva el nombre de sándwich por este concepto de que el antígeno está interactuando con dos anticuerpos a la vez. El ELISA competitivo, por otra parte, tenemos se incuba el anticuerpo con el antígeno a ser medido y luego esta mezcla se adiciona al pocillo que tiene el antígeno y se adiciona el anticuerpo que reconoce el antígeno. Luego se lava y se ve cuánto anticuerpo quedó adosado acá. Entonces es como una forma al revés de poder identificar la cantidad de sustrato. La otra técnica que vamos a ver es el Western blot o inmunoblot, en donde se hace un gel de poliacrilamida, se corren muestras de proteínas, se tiene estas distintas bandas, donde arriba son de mayor peso molecular y abajo son de menor peso molecular, y luego se ocupan anticuerpos específicos que detectan ciertas proteínas. Por ejemplo, beta-actina, beta-tubulina, GAPTH. Al igual que en el test de ELISA, aquí se ocupan anticuerpos primarios que detectan el antígeno y luego anticuerpos secundarios que detectan al anticuerpo primario. Estos anticuerpos secundarios poseen una enzima, la peroxidasa, que genera reacciones de luminiscencia, que pueden ser captadas por una placa radiográfica antiguamente o por aparatos de imagenología más modernos que son capaces de cuantificar la intensidad de luz. Ahora, otra de las aplicaciones que le había comentado en la introducción es la citometría de flujo, que también tiene aplicaciones médicas. La citometría de flujo, como pueden ver en la parte de acá, es una capacidad de caracterizar células en un flujo constante. Aquí se ocupan distintos colores de anticuerpos, distintos antígenos presentes en las células para poder detectarlas y caracterizarlas. Por ejemplo, somos capaces de detectar distintos tipos de linfocitos T. Los T helper, que son CD4, como puede ser acá, o los citotóxicos, que son CD8 positivos. Entonces la combinación de distintos anticuerpos que reconocen estos antígenos, o clúster de diferenciación que se les llama, nos permite caracterizar y cuantificar de forma relativa todas las células presentes en una muestra de paciente. Por ejemplo, si un paciente está inmunodeprimido, se podría identificar con esto, ya que ciertas poblaciones celulares se verían disminuidas. Otra parte importante de la aplicación que genera esta técnica es la detección y la caracterización mayormente de cáncer y de leucemias, también de infecciones virales. Lo entretenido de este equipo es que es capaz de detectar varios parámetros. Parámetros se le llama a un color en específico. Tenemos desde 4 a 20 diferentes parámetros para los citómetros de flujo que son multiparamétricos. Hay otras técnicas que ya sobrepasan este límite, que se llaman citometría de masa, donde son capaces de detectar más de 40 parámetros a la vez. ¿Qué quiere decir? Que a una célula uno lo puede marcar con 40 parámetros diferentes, puede detectar
40 antígenos diferentes en una pura célula a la vez. Entonces se puede generar una caracterización mucho más fina de las poblaciones celulares que están en una muestra. Las aplicaciones clínicas de citometría de flujo son varias, como lo había comentado anteriormente, y el desarrollo de esta técnica está muy a la mano con el desarrollo de los fluoróforos que están asociados. No les comenté, pero la forma de detectar estos antígenos o clúster de diferenciación es mediante anticuerpos conjugados con fluoróforos, que al incidir cierto láser, cierta longitud de onda de un láser, estos fluoróforos son capaces de emanar en una longitud de onda mayor o de menor energía, indicando al equipo que esta célula es positiva para ese antígeno. Acá tenemos, por ejemplo, aplicaciones para cáncer, enfermedades inmunogénicas, terapias también para trasplante, ha sido importante, para generar bancos de sangre, etc. Ahora, hay otras aplicaciones que son más complejas en donde fusionaron la citometría de flujo con el ELISA. Se llama multiplex. Esto también está como dato extra, así que no lo consideren mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. Este multiplex es capaz de detectar antígenos en muestras. Antígenos, por ejemplo, proteínas, distintas interleuquinas que puede tener la muestra de paciente, entonces caracterizar a la vez muchos parámetros. Importantemente, puede determinar más de 100 analitos a la vez. Entonces permite tener una caracterización de muestras de sangre, por ejemplo, donde se quiere ver si tiene alguna infección por alguna bacteria o varias bacterias a la vez, cuál es su respuesta inmune, por ejemplo, cuáles son las secreciones de la interleuquina, si tiene una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria. Esta es una buena técnica para poder ahorrar muestras y tener una caracterización más completa de una muestra de paciente. Ahora, la otra parte, que ya es caracterización por imagen, tenemos la inmunohistoquímica, que se ha ocupado ampliamente para la caracterización de biopsias, donde pueden ver acá, por ejemplo, los linfocitos B en café, los CD8 por acá, las células de cáncer que están acá. También tenemos distintas técnicas de inmunofluorescencia, por ejemplo la epifluorescencia, que tiene menor definición, la técnica de confocal, microscopía confocal, que ya se genera un mayor detalle de las muestras, y estas ya son de super resolución. Es importante que sepan los límites de cada técnica de imagenología. Por ejemplo, los microscopios de fluorescencia pueden detectar desde 1 centímetro hasta 200, 500 nanómetros, no más allá de eso. Las técnicas de super resolución, que sería esto, ya van más allá del límite de la física y pueden incluso detectar moléculas que son un poco más grandes de los 20 nanómetros, 50 nanómetros. Y la microscopía electrónica, que ya es otro mundo, son capaces de detectar moléculas de 1 nanómetro. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de un cilio primario. Actualmente está bien de moda la imagen de microscopía electrónica del coronavirus. Y esa fue tomada con un microscopio electrónico. Ahora, repasando la técnica de inmunohistoquímica, donde se tienen cortes histológicos, por ejemplo de biopsias, se genera un marcaje específico con anticuerpos primarios y luego anticuerpos secundarios que tienen acoplado una enzima. El mismo concepto que estuvimos revisando antes con el ELISA. Esta enzima, generalmente peroxidasa, es capaz de cambiar el color de la biopsia y generar estas mezclas. Entonces, como concepto, tenemos la biopsia, el anticuerpo primario y el anticuerpo secundario que tiene una enzima y genera el color.
La microscopía de fluorescencia tiene la misma base que la microscopía de la inmunohistoquímica, donde se cambian el marcaje del anticuerpo secundario por un fluoróforo. Ya le había comentado que el fluoróforo es capaz de absorber en una longitud de onda y emitir en otra longitud de onda. Y por eso se pueden generar estas combinaciones de colores, en donde acá tenemos diferencias de epifluorescencia, microscopía confocal y microscopía de superresolución. Ahora, la otra parte que es microscopía electrónica, tenemos la detección de partículas que son electrónicamente densas. Por ejemplo, proteínas sí pueden ser detectadas con esta técnica. Es por eso que en el cilio primario se puede ver esto. Estas estructuras del cilio primario en donde están conformadas por distintos túbulos. Y también se puede ver el virus. Acá tenemos la microscopía electrónica del coronavirus, donde están estas espículas, que sería como la corona de este virus. También podemos hacerlo específico y generar una densidad electrónica alta de forma artificial. ¿Cómo se hace esto? Mediante la utilización de partículas de oro. Acá tenemos el anticuerpo primario, que está detectando una cierta proteína en el tejido, y el anticuerpo secundario, que tiene una partícula de oro de estas dimensiones, de 5 nanómetros. Y acá también tenemos otra proteína que está siendo detectada por otro anticuerpo primario y un anticuerpo secundario que tiene acoplado una partícula de oro un poco más grande, el doble más grande. Lo interesante de esto es que uno puede tener la capacidad de resolver estos tamaños. Por ejemplo, donde la proteína 1 está en estos complejos de acá y la proteína 2 acá está en este complejo de acá. Entonces se puede asociar una cercanía. O también se puede identificar esto, que una proteína grande de esta está siendo rodeada por otras proteínas de estas. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los anticuerpos? Tenemos aprobados por el FDA, generalmente son para tratamientos de psoriasis, neuroblastoma, hiperlipidemia, mieloma múltiple. Acá también tenemos para asma, psoriasis, anthrax. También tenemos para ciertos tipos de cáncer también. ¿Cuáles son las bases del uso de estos anticuerpos como terapia? ¿Por qué uno pensaría ocupar anticuerpos para una terapia? Ya que los anticuerpos, al ser específicos, pueden unir específicamente un antígeno que uno quiere. Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer donde tiene la sobreexpresión de cierta proteína, uno puede dirigir la respuesta inmune contra ese tipo de cáncer que sobreexpresa esa proteína, generando un anticuerpo. Acuérdense que la respuesta inmune puede ser dirigida mediante la utilización de anticuerpos. Los anticuerpos reconocen el antígeno y ahí tenemos células que reconocen los anticuerpos, monocitos, linfocitos T. Otra parte también que se puede usar el rol de los anticuerpos como bloqueadores de la acción. Por ejemplo, si una persona autoinmune tiene una alta secreción de interleuquina 2, un ambiente muy proinflamatorio, entonces podemos utilizar anticuerpos que detecten la interleuquina 2 y neutralizarlo, cosa que las células no sean capaces de reconocer el exceso de interleuquina 2. Entonces estas son las dos respuestas mayoritarias que se pueden obtener dentro de la terapia y el uso de anticuerpos: interferir con la acción normal del antígeno o direccionar la respuesta inmune. Dentro de esta última parte, que es direccionar la respuesta inmune, tenemos los CAR T-cells, que son linfocitos T que han sido modificados genéticamente para poder detectar ciertos antígenos. ¿Cómo se hace esto? Se ocupa la base del receptor del linfocito T, el TCR, y la parte más extracelular lo combinan con la secuencia CDR de un anticuerpo. Recordarán lo que es la secuencia CDR de un anticuerpo. Es la secuencia del anticuerpo que es capaz de reconocer el antígeno. Entonces uno puede direccionar
los linfocitos T a que reconozcan un cierto antígeno. Y estas células, los CAR T cells, han sido muy efectivos, por ejemplo, para el tratamiento de leucemias. Tenemos el Large B cells o el linfoma, el Acute Lymphoblastic Leukemia, donde ya hay constructos de estos CAR T cells que han sido aprobados por el FDA. Entonces, como resumen de esta parte de anticuerpos, tenemos base de la aplicación de anticuerpos, especificidad. Es importante este concepto, ya que esto fue lo que abrió la ventana de todas estas aplicaciones que les estuve comentando en esta clase. Tenemos el RAIA y el ELISA, que son para detectar antígenos o anticuerpos. Tenemos el Western blot, que es para la caracterización y detección de proteínas. La citometría de flujo, que es la caracterización de células de una muestra. Esta técnica de inmunohistoquímica, que sirve mucho para la histopatología, la detección de biopsias, caracterización de biopsias. La microscopía de fluorescencia, que nos permite caracterizar tejidos y células. Y microscopía electrónica, que nos permite caracterización de organelos o partículas muy pequeñas. Por ejemplo, virus. Les dejo este cuestionario y sería muy importante que hicieran la siguiente tarea, que es hacer un esquema del test IgG-IgM del coronavirus, el test rápido que está hoy en boga. Entonces ahí pueden indicar si es un ELISA directo, indirecto o sándwich. Es importante que indiquen también cuál es el anticuerpo primario, cuál es el anticuerpo secundario, dónde está el antígeno y cuáles son las reacciones que se esperan. Fin de la parte 2.